Un saludo especial a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al estudio del curso bíblico La Fe de Jesús. Hoy estudiaremos la lección número 4, que titula El origen del pecado. Descubriremos quién realmente es el que inicia el pecado en este mundo y bajo esta circunstancia vamos a entrar en este curso maravilloso que nos va a ayudar a poder entender lo que la Biblia desea para nuestras vidas, nuestra salvación. Vamos, por favor, al estudio, el origen del pecado. La primera pregunta que enfatiza el curso bíblico es ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Es una pregunta interesante porque miles de personas se hacen esa pregunta porque necesitan descubrir de dónde se originó el mal, por qué hay tantas desgracias, por qué hay tantos desastres en esta vida. Hay una causal. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 10, expresa de esta forma. Estalló entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oía una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Respondiendo a esta pregunta, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Como nosotros percibimos de que hubo una gran guerra allá en el cielo, la respuesta sería en el cielo antes de la creación. El pecado inició en el cielo antes de la creación. En la segunda pregunta, ¿en quién se originó el pecado? Si nosotros hoy hemos entendido de que el pecado se originó definitivamente en el cielo y antes de la creación, tendríamos también que ver que la Biblia nos responda en quién se originó el pecado. Quisiera compartir con ustedes el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17, que expresa de esta forma. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura y a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra y te he puesto como espectáculo ante los reyes. ¿En quién se originó realmente el pecado? Y la respuesta es en un ángel llamado Lucifer. Es interesante notar que la Biblia da con nombre propio realmente quién fue el originador del pecado en este mundo. Vayamos a la tercera pregunta. Vayamos a la tercera pregunta. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Es interesante notar que percibimos a un Dios que le explica a la creación que él hizo que por favor obedecieran. Y Dios mismo les dio una señal para que ellos hagan lo correcto, para que ellos puedan obedecer de manera voluntaria. Porque aquí percibimos que hay un Dios que no obliga a que lo obedezcan por obligación, sino que viene el libre albedrío. La persona
elige hacer las cosas y para Dios era el deseo de que ellos sean hijos obedientes. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17. ¿Cuál fue la señal que Dios les dio? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Qué maravilloso que Dios, de alguna u otra forma, desea siempre el bienestar de sus hijos, porque Jesús en ningún momento le prohibió a que no coman, porque allí dice la Biblia, puedes comer de todos los árboles del jardín. Sin embargo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque si lo haces, ciertamente vas a llegar a morir. Esa era la señal. ¿Y cuál es la respuesta entonces? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Definitivamente Dios había dicho a Adán y Eva, por favor, obedézcanme, hagan lo que yo les pido, porque los amo y deseo el bienestar de cada uno de ustedes. Vayamos a la cuarta pregunta. ¿En qué consistió el primer pecado? Si bien es cierto, nosotros hemos recordado de que Dios les había dicho a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles, pero hay un árbol que no deben de comer. Es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Qué hicieron ellos? Y aquí conecta esta pregunta. ¿En qué consistió el primer pecado? Miren lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con él, con ella, y él comió. Es interesante notar, entonces, yo les preguntaría, ¿obedecieron o no obedecieron lo que Dios les había dicho ya con mucha anticipación? Y la respuesta es, ¿en qué consistió el primer pecado? En desobedecer a Dios. Definitivamente, Dios los amaba tanto, sin embargo, la elección era especialmente de ellos. Y tristemente ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho. En eso consistió el primer pecado. Y déjenme decirles de que no era el deseo de Dios, pero tenemos libre elección. Adán y Eva, tristemente, desobedecieron a Dios y bueno, ustedes saben las consecuencias después que aconteció. Vayamos a la quinta pregunta. ¿Qué es pecado? Quisiéramos recordar que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Fruto de esa desobediencia viene el pecado. Por eso, en esta pregunta queremos especificar qué es lo que realmente es el pecado. Y miren lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley,
Pues el pecado es infracción de la ley. Una respuesta clara, concisa, directa. Cuando el ser humano comete pecado es porque está infringiendo la ley del Señor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para nosotros? ¿Qué es pecado entonces? La respuesta sería, pecado es infracción de la ley, porque Adán y Eva, en el tiempo debido, ellos no obedecieron a Dios y al no obedecer, lamentablemente, no obedecieron el mandato de nuestro Dios. Así que, definitivamente, el pecado está presente en este mundo, pero Dios desea que podamos restaurar al ser humano y definitivamente tenemos que dejar el pecado. Sexta pregunta. ¿A quién se somete el pecador? Una persona que acaricia el pecado y le gusta el pecado, ¿a quién se somete? Miren lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso quiere decir que ¿a quién se somete la persona que practica el pecado? La respuesta es al diablo, a Satanás, a Lucifer. ¿Por qué? Porque no le gusta hacer las cosas buenas, sino que solo acaricia el pecado. Y aquí está la respuesta. Sexta pregunta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Es interesante notar de que toda desobediencia tiene un resultado. Cuando desobedecieron a Dios, hay una consecuencia. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El texto es claro. Si nosotros seguimos en el pecado, vamos a tener una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Aquí está la respuesta, la muerte. Definitivamente, Dios no es dueño de la muerte. Satanás es el dueño de la muerte. ¿Saben por qué? Porque Cristo venció la muerte. Pero estimados amigos, hay una consecuencia para la persona que practica el pecado. Y la respuesta es clara. La paga del pecado es muerte. Pero Dios desea nuestra vida, desea nuestro bienestar. Así que reflexionemos en las lecciones que hemos estudiado, que Dios puede ayudarnos a poder entender de que practicar el pecado no es bueno y tenemos que hacer las cosas para bien, reconciliarnos con Dios y poder estar a cuentas juntamente con Él. Bajo este contexto, entonces, ¿qué debo de hacer? Si yo hoy estoy entendiendo que el origen del pecado provino del cielo antes de la creación por un personaje llamado Lucifer, y Dios le había recomendado a Adán y Eva que por favor comieran de todos los árboles, pero del árbol que está en el medio, que es el árbol de la ciencia y del bien y del mal, no deben de comer, pero tristemente desobedecieron, y eso generó de que ellos cometan un pecado. Lamentablemente, el que practica el pecado es del diablo, y la consecuencia final es la muerte. Entonces, ¿qué debo de hacer? Respondiendo a la pregunta, ¿qué debo de hacer? Aquí hay una cosa importante. Resistir a Satanás en nombre de Dios. Y miren lo que dice este texto bíblico. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hoy usted quiere resistir a Satanás en el nombre del Señor. ¿Acepta usted resistir a Satanás y someterse a Dios?
para que el pecado pueda ir alejándose de nuestra vida? ¿No transigir con el pecado? Romanos capítulo 6 versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. O sea, no permitir que el pecado more con nosotros. Así que nosotros lo animamos a que podamos abandonar el pecado y definitivamente no obedecer las cosas malas, sino obedecer solo a Cristo. Vencer con la ayuda de Jesús. Es interesante notar que nosotros podemos vencer el pecado. Claro que podemos hacerlo, pero sabe, no podemos hacerlo solo. Tenemos que asociarnos con Dios. Tenemos que acercarnos a Jesús, porque eso nos va a ayudar a que usted y yo podamos vencer posiblemente algún pecado acariciado. Miren lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 37. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso quiere decir, estimado amigo, que podemos vencer el pecado, pero con la ayuda de nuestro Dios. Me viene a la memoria otro texto interesante en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creemos que esa fortaleza proviene de Dios y con la ayuda de Dios abandonaremos el pecado porque Cristo va a morar juntamente con nosotros. Queremos compartir esta historia muy especial. Dos borrachos y el pecado. ¿Te puedes imaginar dos personas que estén borrachos luchando con el pecado? ¿Podrán salir del pecado? Miren lo que dice esta historia. Dos amigos borrachos querían regresar a su hogar al otro lado de un lago. Subieron a un bote y remaron largas horas sin progresar un palmo. O sea, no avanzaron nada. Finalmente descubrieron que habían olvidado desatar la soga con el que el bote estaba sujeto a un árbol. Es interesante notar, quiero detenerme aquí y luego leer lo demás, es interesante notar que dos borrachos definitivamente querían hacer lo mejor para ellos, llegar a casa. Habían remado tanto que tristemente no habían avanzado absolutamente nada. Después se dieron cuenta de que la soga estaba amarrada bajo un árbol. De la misma manera muchos luchan y nunca progresan porque están atados a algún pecado que no quieren abandonar. Esta historia es interesante notar porque yo sé que el ser humano o la persona quiere abandonar el pecado, pero posiblemente hay algo que nos ata que definitivamente no podemos abandonarlo. Muchísimo cuidado con eso. Consideramos del pecado sí se puede abandonar, pero tenemos que abandonarlo depositando nuestra confianza en Dios. Claro que se puede hacer. Si tenemos vicios acariciados, algunos pecados ocultos, contémosles a Dios y Dios va a hacer grandes proezas sobre nosotros, sobre cada uno de sus hijos, para poder entender de que nosotros podemos mejorar cierta situación. Así que lo animamos y queremos manifestarle que con Cristo todo es posible. Mi resolución. ¿Cuál es la acción que voy a hacer ahora después de haber entendido el origen del pecado, las consecuencias del pecado? Respondiendo a mi resolución, creo que para Dios todo es posible. Por eso, la lección nos hace entender y nos hace ayudar con esta respuesta. ¿Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado?
¿Quisieras tú el día de hoy decir, Señor, gracias por hacerme entender lo que está pasando si yo acaricio el pecado, lo que sucede en mi vida? Límpiame, Señor, de todo pecado. ¿Aceptas hoy a Jesús como tu Salvador? ¿Entiendes que Jesús puede ayudarte a vencer el pecado? Hoy, una vez más, ¿lo aceptas como tu Salvador? Que el Señor te bendiga por la linda decisión que tú estás tomando. Recuerda que con Dios todo es posible. Hoy pídele a Dios que limpie todo tu pecado, porque lo aceptas de todo corazón. Jesús decía, hoy ha venido la salvación a esta casa, pero la salvación la recibe cuando la persona acepta a Dios. Y queremos que usted acepte a Jesús con todo su corazón. Permíteme hacer una oración. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido el origen del pecado. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Limpia nuestra vida de todo mal y permite, Señor, que hoy, públicamente, te aceptamos con nuestro Salvador. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y permite, Señor, de que de hoy en adelante podamos vencer el pecado al lado tuyo. Gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.